Esto es Instantáneas. Acércate conmigo al arte y la literatura. ¿Sabías que la lectura está alrededor nuestro todo el tiempo? En la radio que escuchás a la mañana, en tu libro literario y apuntes de estudio, en los profes del colegio que te enseñaron gracias a ella, en el amigo que te cuenta su día, en el influencer que te gusta escuchar, incluso en la música que escuchás todos los días y en las pelis de domingo en familia. Con su existencia pudimos ponerle nombre a nuestros sentimientos, expresar ideas y hasta aprender idiomas. ¿Querés saber por qué es tan importante? Yo soy Lala y te voy a mostrar la presencia de la lectura con la ayuda de distintos divulgadores. Bueno, nos encontramos aquí en la segunda parte de este encuentro para charlar un poco también sobre lo que nos quedó del lado artístico, como la pintura, el teatro, y también tocar un poco el tema de la docencia, que también es algo súper interesante y llevas también una gran trayectoria, ¿no? Muchos años, Claro. por lo menos, 4 décadas, sí. Sí, nos quedaron algunas cosas en el tintero. Gracias por haberme vuelto a invitar. No, por favor. En este segundo bloque. Sí, empecemos por la docencia, si querés. Como muchas otras cosas de las que hemos charlado oportunamente antes, la docencia se dio también de manera orgánica en mi vida. Yo la descubrí, tenía amigos cuando era muy joven y a lo mejor se daba una tertulia que era muy común entonces en mi círculo de amigos o de relaciones. Y vos sos docente, porque a lo mejor tenía un espíritu, una intención docente, Claro. una actitud docente, quería explicar, era muy didáctico y muy joven, a los 20 años. Entonces comencé con la docencia, incluso antes de recibirme, poco antes de recibirme, en la universidad, a los 22 años ya era docente. Y empecé por una experiencia también bastante dura, que fue trabajar en un equipo interdisciplinario en el Hospital Borda, Hospital Psiquiátrico Borda, con enfermos mentales, con psicóticos, coordinando un taller literario. Muy joven, 23 años. En un equipo interdisciplinario con psicoanalistas, médicos, psiquiatras, en el servicio 23, que bueno, era un eufemismo, se llamaba terapias a corto plazo, eran todos enfermos crónicos de 30 años, pero bueno, se llamaba terapias a corto plazo, en el servicio 23. Allí desarrollamos un taller literario hace 40 años, más de 40 años. Y luego, bueno, en la docencia del arte me desarrollé muchos años, daba clases de literatura, en mi estudio particular y en algunas instituciones. Y esto se fue organizando, ya te digo, de manera natural o orgánica. Y bueno, ya llevo 4 décadas dedicado a la docencia en diferentes niveles, en diferentes experiencias, con adultos, con jóvenes, la docencia universitaria, bueno, también muchísimos años, y a través de la titularidad de algunas cátedras como semiología, comunicación, dramaturgia, sociología. ¿Qué tal con todo esto de semiología, comunicación, que se van sumando cosas nuevas? Porque bueno, el lenguaje va cambiando, la forma de comunicarnos va cambiando. ¿Cómo es esto para un docente cuando tiene que adaptar todo lo nuevo y poder enseñarlo? Mirá, el mayor desafío es adaptarse a los nuevos cortes, digamos, a las nuevas promociones de jóvenes, porque la subjetividad cambia fundamentalmente. Probablemente el objeto de estudio, por ejemplo, en el caso de la semiología, no cambia tanto cuando seguimos transitando autores que son los padres de la semiología, pero sí cambian el educando, cambia el alumno. Cambian las nuevas generaciones de alumnos, cambian las nuevas subjetividades, vienen con otros prerequisitos cumplidos o no cumplidos, entonces exige para el docente reformular estrategias pedagógicas, nuevos contratos pedagógicos y nuevas estrategias didácticas para poder enseñar. Porque en todo caso hay una pregunta capital también en la educación, que es la pregunta por la posibilidad, por las condiciones de posibilidad de transmisión del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto que parece muy rimbombante o muy difícil? ¿Qué son las condiciones de posibilidad de la transmisión del conocimiento? Es decir, ¿qué enseñamos? ¿Cuánto enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Hasta dónde
ese aprendizaje va a terminar siendo una herramienta que acompaña al alumno toda la vida. Como decía José Ortega y Gasset, la cultura es lo que queda cuando se olvida lo que uno ha aprendido. Lo que uno ha aprendido queda como un paradigma, como una forma de entender el mundo. ¿Hasta dónde ese aprendizaje lo va a acompañar al alumno y le va a servir? O a los 6 meses de haber rendido la materia, incluso con 9 o con 10, se olvidó, como ocurre en muchos casos, sí, de todo lo que hemos enseñado, lo que ha aprendido, y esto no quedó como un aprendizaje o como una herramienta para entender el mundo, para vivir, para desarrollarse profesionalmente. Entonces, esa pregunta acerca de la condición de posibilidad de transmisión del conocimiento debe acompañarnos y desvelarnos durante todo el ejercicio de la práctica docente. ¿Cómo enseñar? ¿Cuánto enseñar? ¿Qué queda de lo que hemos enseñado? ¿Qué recibe el educando de lo que hemos enseñado? ¿Cómo esto le abre puertas y no se las cierra? ¿Cómo el docente se tiene que transformar en un puente que genere oportunidades y no que las obture? ¿Cómo examinamos o tomamos un examen y que ese examen sea un momento más de aprendizaje y no una experiencia negativa para el alumno, un castigo, como algunos alumnos lo perciben porque vienen de modelos educativos previos, más represivos, más autoritarios? ¿Cómo educamos para la libertad? Para que el alumno desarrolle el juicio crítico y sea un sujeto libre, que pueda adecuar, que pueda reformular, resignificar ese aprendizaje, vincularlo a su propia experiencia, y que le sirva como herramienta para su propia vida. Yo en esto sigo a Paulo Freire, un gran psicopedagogo que ha marcado a mi generación por lo menos y que sigue marcando a muchas generaciones. ¿Y qué herramientas utilizás o qué tenés en cuenta a la hora de ejercer la docencia para que esto ocurra en tus alumnos? Como que vos por lo menos te quedes con la tranquilidad de decir, bueno, sé que al menos la mayoría le va a quedar la clase que yo estoy dando. Y con la tranquilidad no me quedo nunca, porque debemos exigirnos cada vez más. El docente debe exigirse, ¿no? Debe ser fundamentalmente exigente consigo mismo. Yo planteo siempre una hipótesis: si tenemos un aula con 40 alumnos y la inmensa mayoría no aprobó, no nos tenemos que preguntar qué hicieron mal ellos. Deberíamos preguntarnos qué hicimos mal nosotros. Por suerte no es mi caso ni el de la mayoría de mis compañeros. Y sobre todo en nuestra universidad, en la que venimos trabajando hace mucho pedagógicamente para tener un diseño curricular y una estrategia pedagógica de acompañamiento, de inclusión, en la que no ocurre esto que te digo, pero que sí ocurre en otras instituciones o en otras instancias, ¿no? Esto de que de una matrícula de 40 alumnos, 39 no aprueban. Bueno, trabajar permanentemente para comprender el código de las nuevas camadas de alumnos, los códigos, para adaptarse a esa nueva realidad, para, si el prerequisito que es necesario que se dé en la docencia, el alumno llega a una instancia terciaria, de educación terciaria, supuestamente habiendo cumplido una instancia primaria, secundaria, y bueno, con un prerequisito. A veces ese prerequisito no está cumplido, y el alumno llega con problemas de vocabulario, con problemas de comprensión. Bueno, nosotros no podemos decir, bueno, caramba, no tiene esto, no tiene este prerequisito cumplido, lo lamento. No, hay que ir a buscar, como decía Paulo Freire, al alumno donde realmente está, no donde debiera estar, porque a lo mejor no está donde debiera estar, pero hay que ir a buscarlo a donde está, aunque sea por debajo de ese prerequisito, para llevarlo lo más lejos posible a donde debe estar. Y apostar siempre a que el alumno, como todo ser humano, es un ser de posibilidades, que a lo mejor, no sé, el 19 de junio, cuando cerró el cuatrimestre, no alcanzó el objetivo todavía, quedó un punto por abajo, pero viene desarrollando en un proceso de aprendizaje, un proceso óptimo, y seguramente a fin de año va a ser un alumno 9 de 10. Bueno, poner una ficha allí, confiar en ese proceso, evaluar fundamentalmente procesos antes que resultados. Y si ese proceso de aprendizaje se viene dando de manera satisfactoria, poner una ficha allí, porque el alumno es un ser de posibilidades. Como un hijo nuestro cumplió 18 años y a lo mejor no maduró lo suficiente, como diría la mayoría de edad de su documento. ¿Y qué hacemos? Le decimos, ya está, no, lo seguimos acompañando hasta que esa madurez emocional se cumpla, aunque sea un poquito más tarde. Nadie tiene el mismo ritmo de aprendizaje. Y esto, acompañar siempre que se pueda, porque por supuesto que hay un diseño curricular que obliga y determinadas
condiciones externas que obligan, pero bueno, tratar de acompañar este aprendizaje personal, tenerlo en cuenta esto fundamentalmente y encontrar las estrategias para llegar, para tender un puente, para que no haya una división tajante. El docente no es la suma del conocimiento y el alumno la ignorancia, de ninguna manera. No es un recipiente vacío que el docente debe llenar. Esto es un mito, un error pedagógico de una pedagogía antigua ya prescripta y olvidada. El conocimiento es una construcción grupal, participativa, donde el alumno tiene mucho que aportar en ese proceso, en esa dialéctica del conocimiento. Por supuesto que el docente tiene la obligación de nadar en conocimiento, de saber mucho más que lo que enseña o que lo que profesa, y tiene la responsabilidad de este conocimiento. Pero el alumno también tiene mucho que decir y mucho que aportar, y el conocimiento siempre es una construcción colectiva, una construcción grupal. ¿Qué consideras que has aprendido de tus alumnos? Muchísimo, y aprendo todos los días. Aprendo aquellas cosas que debo hacer mejor, porque de pronto el alumno te devuelve muy genuinamente cuando no entiende, cuando algo se le presenta como una dificultad que uno no advirtió, porque lo más difícil es concebir un público objetivo. Es decir, yo digo, yo hablo para este target, entonces estudia en pedagogía, hablo por el 80% que es este target. Hay un 10% que está por arriba, al que le tendré que dar una bibliografía complementaria para que no se aburra, y un 10% que está por debajo, al que tendría que acompañar con algún sostén. Pero igual este público objetivo siempre es un mito, es muy difícil y cambia, es muy dinámico. Entonces, establecer ese receptor, concebir ese receptor, saber qué está escuchando este receptor, qué puede recibir y en qué momento. Entonces, definir esto, testear esto, es el mayor desafío. Es lo que más debe obligar al docente a estar atento fundamentalmente a qué está recibiendo el alumno. Perdón. Sí, sí. ¿Sentís que el arte te ayudó un poco también para poder ejercer la docencia de otro modo? Sí, sí. La docencia es un arte, en principio. Además, yo me he dedicado mucho tiempo a la docencia del arte. Claro. Además, ¿no? Pero la docencia es un arte. El docente tiene que ser un esteta, un buscador también del bien y de la belleza. Tiene que estar en todo momento atento a la tremenda responsabilidad que encarna transmitir conocimiento y dar sobre todo ejemplos morales. Porque no se enseña solo el conocimiento objetivo de una materia, sino que se enseña con el ejemplo, se enseña con una actitud. Yo menciono siempre, había un ciclo televisivo de Carl Sagan, hablé de que era Cosmos cuando yo era joven, vos no lo conocés, en televisión blanco y negro, bueno, que era divulgación de la astronomía. Pero Carl Sagan, además de ser un divulgador, era un gran astrónomo, bueno, y era docente de la universidad. Bueno, hereda ese programa, muere Carl Sagan 20 años, 30 años después, hereda ese programa Neil deGrasse Tyson, un negro astrónomo, ¿no? Y en el primer programa le hace un gran homenaje a su maestro. Él dice, yo era un pibe pobre del Bronx que quería estudiar astronomía. Y le escribí una cartita a Carl Sagan. Carl Sagan era el astrónomo más famoso del mundo. Le escribí una cartita manuscrita. Me la contestó al otro día, Carl Sagan, al otro día de haberla recibido. Y me invitó a la universidad. Después me llevó todo el día a comer, a pasar con su familia, y me llevó de nuevo al lugar, a la terminal, para que yo viajara de nuevo de vuelta a mi casa. Y me apoyó en toda mi carrera. Claro. Yo me recibí de astrónomo, dice. Pero el homenaje que le quiero hacer es que yo, cuando le mandé la cartita, yo ya sabía que quería ser astrónomo. Lo que no sabía, y me enseñó Carl Sagan, era la clase de ser humano que tenía que ser, la clase de persona que tenía que ser. Entonces Carl Sagan no solo le enseñó astronomía, le transmitió un mensaje ético. Y yo creo que esto es fundamental y una gran responsabilidad que el docente tiene ante el educando. Sobre todo en un mundo donde no hay muchos referentes, ¿no? De dónde agarrarse, porque está todo bastante envilecido y empobrecido. El docente o la docencia, el ejercicio de la docencia, es como una de las últimas trincheras donde tenemos que resistir para tratar de cambiar hacia un mundo más justo y un mundo mejor. Y te quiero decir algo, te sale muy bien, porque yo soy alumna tuya a partir de este año, y primero como experiencia propia y también escuchando al resto de mis compañeros, siempre sos un profesor que se da a destacar, y todos siempre nos llevamos como
como más allá de la enseñanza de lo que es obvio que estamos aprendiendo, por ejemplo, en este caso, semiologías, como, bueno, qué bien que enseña el profe, y eso sí, obviamente, pero además todo esto del ser humano, y se nota mucho cuando un profesor enseña con pasión y con toda la buena onda de que realmente quiero que mi alumno aprenda y salga ganando en el sentido de nosotros sentirnos como no sé, yo llevo ahora justo medio cuatrimestre de esta carrera, pero yo ya siento que aprendí mucho más que tal vez estando, no sé, años estudiando otra cosa. Y así, más allá de mis compañeros y mi situación, me ocurre también que el otro día, por ejemplo, subí, bueno, un mini video del podcast con Alberto y que estabas vos, y me lo contesta una amiga y me dice, ay, está Landoni, que lo amamos, es de otra universidad. Entonces dije, qué loco, enseñando distintas cosas, distintas materias, distinta gente, siempre todos nos llevamos ojalá, si te agradezco esa muchísimo. huella. Vos sabés que la vida no es muy justa, ¿eh? El mundo no es justo. Y no siempre recibimos un feedback de lo que intentamos hacer. Pero yo todos los más grandes reconocimientos y el afecto que yo he recibido de mis alumnos me ha pagado. Yo he dado mucho menos de lo que he recibido en mi vida. He recibido infinitamente más de lo poco a lo mejor que he podido dar. Y de los alumnos, fundamentalmente. Lo hablamos con Alberto, que es un muy buen profesor también, Alberto Tricarico, y a él le ocurre lo mismo. Y a través de los años, lo que sobre todo recibimos es el reconocimiento, el recuerdo, sobre todo, que no es esto, porque uno no ha hecho más que cumplir con sus deberes. Yo no me creo un filántropo, ni mucho menos. He hecho mi trabajo lo mejor que he podido. Pero recibimos el recuerdo, el reconocimiento de nuestros alumnos, y eso nos paga con creces de sobra lo poco que hemos dado. Totalmente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, justamente ocurre esto, el intercambio y el feedback que bueno, siempre se da, pero cuando se da así de bien, se aprende de ambos lados. Y eso es importante. Es una vocación muy fuerte la docencia, o lo era, o lo fue durante mucho tiempo. Hay algunas disciplinas o algunas carreras que son muy vocacionales. Lo era o lo es la medicina, la docencia, que están, digamos, como al margen a veces de otro tipo de reconocimientos materiales o de otra índole. Totalmente. La docencia es una carrera muy vocacional. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. De vuelta, un placer charlar. Podríamos seguir, pero nada, con este breve tiempo, la verdad que nada, aprendí mucho y me llevo de vuelta como una huellita que me van dejando los entrevistados, pero bueno, se disfruta mucho y me encanta poder llevarme como un poco del pensamiento de cada uno y aprender cosas nuevas. Es muy lindo el programa que haces y muy lindo este formato, y de nuevo gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Compartiendo este instante, intercambiamos ideas sobre lo que nos gusta y nos inspira. Exploramos la creatividad. En este breve momento vemos la complejidad de las palabras que nos rodean permanentemente y nos damos cuenta de que, aunque hagamos cosas diferentes, nos une la capacidad de expresarnos con la literatura. Qué privilegio es compartir este instante con vos.